pero también libera, sana, restaura la vida, el corazón, la palabra de Dios. Dichoso, bienaventurado el hombre que en ella medita, dice la Escritura, de día y de noche, porque será como un árbol plantado junto a aguas de corrientes y su hoja no va a caer, y todo lo que haga va a prosperar. Así que usted y yo tenemos bendiciones por medio de la palabra de Dios, porque su palabra es verdad. Su palabra, hermanos, nos bendice. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Es la frase del Señor Jesucristo. Así que, ¿qué es lo que es la palabra de Dios? El espíritu y es vida, ¿verdad? La carne para nada aprovecha, dice, ¿verdad? Así que aprovechenlo en el espíritu, porque la carne no va a aprovechar. No va a aprovechar su espíritu, mi hermano. De hecho, la carne no le gusta, ¿verdad? La palabra de Dios, y la carne está en contra de la palabra del Señor. Así que cuando uno trae un problema y no se quiere arrepentir, ofende la palabra. La palabra daña al hombre o la mujer que trae un problema y no se quiere arrepentir. ¿Y qué hace la palabra? ¡Pum! Golpea el alma, el corazón, y se sale molesto, enojado y criticando. ¿Por qué? Porque no quiere recibir la palabra de Dios. Pero la palabra es ¿para qué? Para que lo haga libre. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará. Es para eso es la palabra de Dios, para que nos haga libre, ¿verdad? De ligaduras, ataduras, problemas, enfermedades, mis hermanos, y todo aquello que viene en contra de usted y en contra de nosotros. Vamos a leer. Póngase de pie para reverencia a la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana. Capítulo 12, del 1 al 7. Yo leo el 1, usted el 2, y así nos reunimos en el versículo 7. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 2. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que habéis olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El versículo 7. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Padre, agradecemos en esta preciosa hora, o esta tarde, esta mañana, Señor, este día, Padre, porque nos da la oportunidad y el privilegio de estar en tu casa, Señor, donde se te reconoce como el único Señor verdadero, Señor, donde se te exalta, se te glorifica, y también, Señor, con reverencia venemos, mi Dios, delante de ti, agradeciendo, Señor, por un día más, un domingo más, que nos permites estar en tu casa de oración, Padre. Gracias, Señor, por recibirnos en este lugar, y sin duda, Señor, queremos también, mi Dios, que este tiempo también, Señor, sea una ofrenda de olor fragante, de un olor grato delante de tu presencia, Padre, que llegue hasta las cámaras divinas, Padre, donde usted se encuentra, Señor, juntamente con esos millares de ángeles y hermanos y hermanas que ya partieron y están contigo ahorita, Padre, regocijándose y gozándose en su bendita presencia, Padre. Agradecemos, Padre, porque un día también nosotros estaremos delante de ti, Señor, dándote toda gloria, alabanza, oración, Señor. Pero ahora, Señor, te pedimos, Padre, que nos ayudes a vivir una vida que te honre, que te glorifique y que te exalte a ti, Padre. Oh, gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor, agradecemos. Amén, amén, amén. Amén. Muy bien, hermanos, tomen su asiento y le agradecemos al Padre por cada uno de ustedes, mis hermanos que nos acompañan, que vienen en esta preciosa hora. Y no se nos olvide que la siguiente semana, mi hermano, mi hermana, tenemos un convivio de acción de gracias. Y agradecemos al Padre por todas las bendiciones que nos dio todo este año. Y hermanos, y porque también nos permitió caminar, tener salud, y hermanos, bendiciones. Y hermanos, en el Señor todo lo podemos en Cristo. Amén. Tal vez pasamos algunos momentos críticos, difíciles en todo el año, mis hermanos, pero siempre caminamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Amén. Así que, mis hermanos, no se decaiga y no se me agüite, ¿verdad? Al contrario, glorifique a Dios.
ya sea por vida, como dijo Pablo, o por muerte. Vamos a glorificar a Dios. Amén. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Diga, poner los ojos en Jesús. Muy bien, hay que poner los ojos en Jesús, hermanos, y también nosotros como creyentes e hijos de Dios, se nos manda a usted y a mí también, mi hermano, que nosotros estemos al pendiente. Dice, fíjense bien, es lo que dice la palabra, y ese es el contexto del capítulo 11 del libro de Hebreos, en el cual estos hombres, por eso se le llama los héroes de la fe. Los héroes de la fe pasaron por muchos problemas y muchas dificultades en su vida. Y algunos, dice la palabra de Dios, que no pudieron ver lo prometido, pero lo esperaron con fe, dice la Escritura, ¿verdad? Y nos habla y nos dice acerca de lo que usted y yo tenemos que hacer. Por ejemplo, dice la palabra de Dios, aquí en el capítulo 11, déjeme citarle alguna parte de la Escritura o de las Sagradas Escrituras. Dice, ¿y qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría de hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, versículo número 32. Dice, de Sansón, de Barak, de Jetel, de David, así como también de Samuel, de los profetas. Y luego ya se brinca acá. Dice que muchos de ellos fueron apedreados, versículo número 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Fíjense, todos estos pasaron, pero se mantuvieron en fe, vencieron en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Así que, por eso la palabra de Dios dice, ustedes no han resistido todavía hasta la sangre, ¿verdad? Y han tenido ciertos conflictos, pero no tan grandes como estos hombres que pasaron grandes problemas y grandes dificultades en aquellos tiempos y se mantuvieron en fe, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, se nos exhorta a nosotros, dice, es la nube de testigos que ya están con Dios, y esos hombres pasaron la prueba, dice. Pero ustedes, dicen, todavía no han llegado, ni siquiera una cachetada les han dado por servir a Cristo. Ni los han menospreciado, ni los han criticado. Tal vez alguien lo han criticado, ¿verdad? Pero dice, se mantuvieron firmes en la fe. Y el objetivo es que se nos manda a nosotros a poner nuestra mirada ¿en quién? En Cristo. No en los problemas que usted esté pasando, ya sean de salud, ya sea, hermanos, rechazo, ya sea a la gente que empieza a juzgarlo, a criticarlo. No ponga la mirada en eso, dice, ¿verdad? O en el hermano que no lo saludó, el hermano que lo juzga, que lo critica, y eso lo decaiga y lo desanime para andar caminando de acuerdo a la palabra de Dios. No ponga su mirada en ese hermano, dice, pon los ojos ¿en quién? En Jesús. Es el autor y consumador de la fe. En Él debemos de poner nuestra fe y nuestra confianza. ¿Cuál fue el tropiezo, hermanos, para que muchos no terminaran la carrera? Y muchas veces el mundo, para que el mundo no termine la carrera. De acuerdo al capítulo 1 del libro de Romanos, dice la palabra de Dios, hermanos, que los hombres, mis hermanos, se desviaron a una. Y dice la palabra del Señor que empezaron a hacer actos desagradables ante los ojos de Dios. Y aparece el Evangelio, capítulo 1, versículo 16 y 17, porque el Evangelio viene a restaurar, a levantar y a fortalecer la vida del ser humano. Pero el Evangelio dice, se recibe, ¿por qué? Por fe, ¿verdad? Por fe se recibe el Evangelio. Entonces el hombre que quiere ser restaurado, que quiere ser levantado, pues endereza el camino, porque está torcido. Dice que los hombres y las mujeres dejaron el uso natural de la mujer o del hombre, ¿verdad? Y se cedieron en sus propias, ¿qué? Lascivias, cometiendo actos, dice, indecorosos, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y eso, dice, por eso vino también el juicio de Dios, y los dioses les entregó una mente, ¿qué? Reprobada, dice, ¿verdad? Para hacer cosas que no convienen. Entonces el hombre, ¿qué? Y la mujer desvió el camino, y se sigue desviando su propio camino. La única manera de volver al camino, ¿quién es? Jesucristo. Yo soy el camino, dijo amén. Y la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es a través de quién? De Él, ¿verdad? Por eso el Evangelio se tiene que predicar. ¿A dónde? A toda criatura. ¿Y a dónde más? A todas las naciones. El Evangelio tiene que llegar a toda criatura y a todas las naciones. Porque el hombre se ha desviado y está perdido. Y la única manera de regresar delante del Padre es a través de la palabra de Dios y del Evangelio del Señor Jesucristo. Lógicamente, eso daña a la gente, lastima a la gente que no quiere
regresar a dónde, al camino del Señor, ¿verdad? Y se oponen y juzgan y critican, mis hermanos, pero es lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios se honra, se respeta, porque si no se honra y se respeta y vamos en contra de la palabra de Dios, hermanos, pues Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre siembre, ¿qué va a pasar? Eso va a cosechar, ¿verdad? Dios no puede ser engañado, así que la palabra de Dios nos habla y nos da dos testamentos: Antiguo Testamento para Israel, Nuevo Testamento para quién, para nosotros, ¿verdad? En el Evangelio, y ya habla el Evangelio, y ahora a través de la palabra de Dios podemos entender y comprender lo que debemos hacer y en quién debemos de poner ¿qué? Nuestra fe. Dice el versículo número 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice, ¿verdad? Considera que Él, o sea, está hablando de Cristo Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores, dice, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, debes de mantener tu fe, tus ojos en Jesús, pase lo que pase, que tu ánimo no se decaiga como creyente, como cristiano y como un hijo de Dios. Que no se venga abajo tu deseo, tus ganas de servir y crecer espiritualmente, porque el objetivo es que nosotros no tropecemos espiritualmente, mis hermanos, porque carnalmente sin duda sí tropezamos prácticamente casi todos los días, o todos los días en algunas cosas tropezamos, hermanos, pero se nos manda a nosotros principalmente en lo que es espiritual, no tropieces en esa área. Entonces, cuando usted tropieza carnalmente, pues una confesión sincera y verdadera delante de Dios y arrepentirse y no seguir contaminándose con ese tipo de, digamos, de desobediencia delante de Dios. Así que, porque aún no habéis resistido y habéis olvidado la exhortación que como hijos se nos exhorta, diciendo, hijo mío, no menosprecies la ¿qué? La disciplina. Muchas veces viene la disciplina por eso, hermanos. ¿Y viene la disciplina de quién? De parte de Dios. Y nosotros humildemente debemos de aceptar la disciplina de parte de Dios. Porque Dios al que ama, disciplina y corrige. ¿Qué hace Dios? Disciplinarlos y corregirlos en el sentido espiritual. Porque hemos dejado de poner los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces hay cosas, hermanos, espiritualmente que nos pueden hacer que tropezar en este caminar con el Señor, en esta carrera que tenemos delante del Señor. Y se nos compara a nosotros como un ¿qué? Atleta. Un atleta que tiene que despojarse, ¿verdad? De todo peso y de todo pecado que les asedia. Espiritualmente, hermanos, probablemente tenemos algo que nos asedia y que nos hace tropezar. ¿Qué puede ser espiritualmente, mis hermanos? Pues, hermanos, el juzgarnos, criticarnos, hermanos, la avaricia, el engaño, la mentira y toda clase, hermanos, de maldad que opera en el mundo y que muchas veces somos seducidos a cometer esos pecados también, y esos son los tropiezos que puede venir sobre su vida. Por eso dice, pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No pongas el ojo con fulano, con sutano, con perengano y con los más carnales de la iglesia, porque eso te vas a tropezar y vas a poner los ojos y decir, es que el hermano es así, es que la hermana es así. No, ya ni me saluda la hermana. El hermano ya ni me habla y te está haciendo tropezar. Te quita el ánimo de servir y de honrar a Dios. Te quita el deseo de orar, de venir a la oración. Te quita el deseo de servir al Señor. ¿Por qué? Porque está el hermano ahí, ¿verdad? Pero, ¿en qué tienes que poner los ojos? Porque lo estás desviando y estás poniendo los ojos en el hermano o la hermana. Entonces tienes que ponerlo ¿en quién? En Jesús. Le falta crecimiento, es un inmaduro, es un niño espiritual ese hombre, esa mujer. Y por lo tanto se comporta de esa manera o de esa forma. Y usted debe poner los ojos no en los inmaduros, mi hermano y mi hermana, sino en el Hijo de Dios, en Jesucristo, porque si no, entonces va a ser ¿qué? Disciplinado. ¿Por qué? Porque el Padre va a disciplinar a todo aquel que ama y lo va a corregir. Es lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Así que eso es bien ¿qué? Importante. Así que Hebreos capítulo 11 nos enseña y nos habla acerca, hermanos, de los hombres y mujeres de ¿qué? De fe. Fueron testigos del Señor, pero ellos ¿qué? Perseveraron en medio de situaciones difíciles, inclusive algunos hasta la muerte. Un atleta, hermanos, sabe que tiene que despojarse.
¿De qué? Del sobrepeso. ¿Quiere correr la carrera? No la vas a hacer. Tienes que despojarte, ¿verdad? Tienes que entrar ¿a dónde? Al gimnasio, ¿verdad? Y, hermanos, llevar una dieta rigurosa para poder despojarse de ese peso que está controlando su vida. Igualmente, el creyente espiritualmente, hermanos, él tiene que despojarse de toda ¿qué? Vanidad, orgullo, soberbia, altivez, arrogancia, desobediencia, todo aquello, hermanos, que le impide correr esta carrera y que probablemente no la va a terminar porque no estuvo dispuesto a despojarse. Aún, hermanos, la enfermedad. ¿Qué le dice el padre al hijo? Que lo quiere preparar para la vida. Tienes que guardarte dos cosas, hijo. Uno es la pereza y la otra, la comodidad. Porque llega un momento que te sientes cómodo y no quieres hacer nada. No te quieres levantar temprano, no quieres trabajar, no quieres ayudar, no quieres moverte para nada. Entonces eso es pereza y eso es comodidad. Tienes que despojarte de dos cosas, la pereza y la comodidad. Es lo que le va a aconsejar el padre al hijo o a la hija, porque ya estás acomodado. Y como hay muchos que se encuentran ahorita, hermanos, ¿verdad? Muy cómodos, pues no hacen nada. No se quieren levantar a trabajar. No quieren terminar la carrera del estudio, por lo menos, porque ya fueron, ¿qué? Vencidos por la pereza. Son perezosos y no han puesto, ¿qué? Diligencia. En lo que requiere, ¿qué? En lo que requiere atención. Hay que poner, ¿qué? Diligencia. Para que te vaya bien en la vida, porque vas a enfrentar problemas difíciles. Ahorita porque yo estoy aquí contigo, pero el día de mañana, quién sabe si estaré contigo. Desde el papá que va a decirle, tienes que ser diligente, hijo. Entonces, ¿qué se tiene que despojar? De la comodidad y de la pereza. Y de la pereza. Son lo más, hermanos, es lo más típico en un joven. Pereza y comodidad. Para poder que le vaya bien en la vida, se tiene que despojar de eso. Y por lo tanto, usted como padre tiene que enseñarle los principios de la palabra de Dios. Otro, hermanos, algunos perdieron el enfoque, están en otro enfoque, ¿verdad? Se mantienen ellos motivados de acuerdo a lo que ellos están viendo, y, hermanos, pero no en las cosas del reino. No se motivan por la palabra, no se motivan en venir a orar, no se motivan en buscar más la presencia de Dios. Y aunque usted tiene dones y tiene talentos, hermanos, Dios se los dio para que usted sirva y trabaje en ellos. No solamente es que usted tenga vida eterna y que usted reciba a Cristo para tener vida eterna. No. El Señor quiere que usted manifieste en esta tierra, en esta vida que Dios le permite tener. Serán 20, 30, 40, 50 o a lo mejor 100 años que usted va a vivir, pero que usted termine la carrera como Dios quiere que la termine. Y por eso Dios da dones espirituales. Y esos dones espirituales, hermanos, es el ministerio que Dios ha preparado para usted, para que usted y yo le sirvamos al Señor con gozo y con alegría, y que estemos listos y preparados. Por eso se nos entregaron, ¿qué? Dones espirituales. ¿Y quién se nos entregó? El Padre Celestial. Dame 1 Corintios 12, del 4 al 7, por favor. Hermanos, esta es la voluntad del Padre, y se le llama la voluntad del Padre operativa. ¿Cómo opera Dios en tu caminar diario? De una manera operativa. O sea, Dios te da dones espirituales para que operes en esta vida. No solamente tengas vida eterna, sino que sirvas y trabajes en esta vida para su reino. Y, hermanos, que tengas tú la habilidad y la oportunidad de servirle a Dios en esta vida. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dame el siguiente, vámonos dando hasta el versículo número 7. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Así que está el Padre, está el Señor y está el Espíritu de Dios, ¿verdad? Dios, el Señor y el Espíritu de Dios. Todos están operando, mis hermanos, a favor de nosotros,
¿Para qué? Para que usted y yo estemos activos dentro del reino. A Dios no le gusta que seamos perezosos espiritualmente, ni que estemos cómodos espiritualmente. De hecho, nos va a incomodar el Señor, ¿verdad? Por causa de que a veces queremos llevar la vida cristiana a nuestra forma y a nuestra manera. Dame el siguiente. Pero a cada uno les da la manifestación del Señor. ¿Para qué? Para esto te va a aprovechar, esto te va a bendecir de lo que dice el Señor. Dame el siguiente. Porque a este les dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia y otro según el mismo Espíritu. A otro fe. Dame el siguiente. Y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Así que, mis hermanos, a cada uno se nos da ¿qué? La manifestación por medio del Espíritu Santo, pero para que usted tenga un provecho, y un provecho espiritualmente, para que le vaya bien en esta vida, y para que esté activo en el reino de Dios y en el reino de los cielos. Hermanos, ese es el propósito de Dios. Por lo tanto, se tiene que despojar, como dice la palabra de Dios, despójate de la vieja levadura, despójate de los trapos de inmundicia. Y tiene que ver, mis hermanos, todo esto con aquello que nos hace que fallar en la fe, ¿verdad? Y debemos de estar fortalecidos, manteniendo una relación con el Señor personal e íntima con Él. Una relación personal e íntima con Él. Significa haciendo su voluntad cada día, y cada día sirviéndole con gozo y alegría. Es que yo trabajo, no importa, en tu trabajo Dios te va a usar. Es que yo tengo este negocio, no importa, en tu negocio Dios te va a usar. Pero haz lo correcto delante del Señor, vive para el Señor, apoyándonos en su palabra y a través del poder del Espíritu Santo. Tiene que ver con su palabra y tiene que ver con ¿quién? Con el poder del Espíritu Santo. No sentarnos, hermanos, o concentrarnos en los deseos mundanos, porque la carne es lo que se centra. La carne le gustan los deseos mundanos y eso te hace tropezar espiritualmente. No avanzas espiritualmente, no creces espiritualmente, fracasas espiritualmente, hermano y hermana, o fracasamos espiritualmente porque nos estamos centrando en los deseos carnales y mundanos o en los pasatiempos que le agrada a la carne. Dejas y abandonas la obra de Dios. Los dones que Dios te ha dado no los utilizas para su gloria y para su honra. Por lo tanto, no es provechoso para ti, hablando en el sentido espiritual. Y por lo tanto, hermanos, tienes que tener ¿qué? Determinación, constancia, y tienes que tener, hermanos, paciencia también, para poder llegar al final del camino. Y estas tres cosas te van a acompañar para que tú termines la carrera que Dios quiere, que concluyas la carrera con éxito en la vida y que logres cosas maravillosas y gloriosas. Que cantamos, Yahweh se manifestará. ¿Cómo se va a manifestar Yahweh, hermanos? Pues haciendo lo que le agrada al Señor, amén. Amén. No hay otra manera, hermanos. No porque yo canto bonito se va a manifestar Dios, no. Dios quiere que yo opere bajo los dones espirituales que se nos ha dado, de acuerdo al Espíritu Santo, de acuerdo al capítulo 12, versículo número 4 al número 7, tiene que volverlo a leer y tiene que volverlo a pedirle a Dios cuál es el don que usted me ha dado para que yo lo ejercite o vive aquí en la congregación de iglesia o donde quiera que ande. Así que usted tiene que responsabilidad grande, hermanos. Así que el Señor nos llama a que usted y yo caminemos o terminemos la carrera. Pero significa ¿qué? Paciencia. ¿Qué significa? Paciencia, hermano. Ser pasivo no significa, hermano, ser paciente. Porque muchos confunden la palabra paciencia con ser pasivo. O que se resigne, hermanos, a una mente vencida. Es que ya no puedo hacer nada. Ya no se puede hacer nada. No, usted no se debe resignar a una mente vencida, mi hermano, mi hermana. Usted tiene que aprender a pelear la buena batalla de la fe. Y la buena batalla de la fe es poniendo los ojos en ¿quién? En Cristo Jesús, ¿verdad? El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me puede decir el hombre. Pues que me dijeron que tengo este problema, que tengo y me voy a morir. Bueno, no temeré, ¿verdad? El Señor es mi ayudador. El Señor es mi ayudador. Entonces, hermano, ese es que
pelear la buena batalla de la fe. Y pelear la buena batalla de la fe, hermanos, hasta la enfermedad te puede ser un tropiezo a ti en tu vida. ¿Por qué? Porque muchos ya no vienen, porque están enfermos, porque les diagnosticaron una enfermedad X de muerte. Ah, no, pues ya no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque me siento débil, porque me siento cansado. Ah, no, ya no voy a servir a Dios porque me siento así y así. Hermanos, eso es tu tropiezo. Y no sabes que tú no has meditado, probablemente sea un tipo de disciplina de parte de Dios. Y que Dios te está disciplinando por algo, mi hermano, mi hermana. Y te disciplina porque te ama. Y, hermano, Él quiere que reformes y que cambies esa forma de pensar. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me puede decir el hombre. El hombre te va a decir muchas cosas, hermanos. Pero la palabra que en ti debe que prevalecer es la palabra de Dios. Dios es mi ayudador. El Señor se levanta por mí. El Señor me va a dar victoria. El Señor me va a bendecir. Pase lo que pase, no voy a rendir. Recuerden que en capítulo ¿qué? 11 del libro de Hebreos dice: y muchos fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Fíjense cómo murieron estos hombres, ¿verdad? Pero por eso se les llama ¿qué? Los héroes de la fe. Versículo 11:6 que dice: pero sin fe es imposible. Se tiene que enfrentar el problema por fe, hermanos, en la palabra de Dios y también en las promesas de parte de Dios. Porque si no tienes fe, mi hermano, mi hermana, lo vas a enfrentar en tus fuerzas, y tus fuerzas son débiles. Por eso luego te vence el problema, te vence la dificultad, porque no te has agarrado fuertemente la bendita palabra de Dios. Dice: anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era ¿qué? Digno. No era digno que esos hombres vivieran aquí, mis hermanos, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Ha llegado usted a eso? ¿Va que no? Usted está más bendecido, hermano. Tiene una casota, hermanos, que ni Obama la tiene, ni el peje de allá, el último presidente de México, lo tuvo. Mi hermano tiene unas bendiciones grandes y no alaba, no exalta, no glorifica el nombre de Dios. No ha pasado lo que estos hombres han pasado. No ha vivido lo que estos hombres vivieron, o no hemos vivido principalmente nosotros. A lo mejor ciertas cositas han venido nada más, ¿verdad? Que la mujer no te quiere hacer tortillas. Santo. Habla, Señor. Que el hombre no te quiere dar dinero para que te compre, que te vayas y te lime las uñas, ¿verdad? Cochino diablo mentiroso. Y todo esto dice, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Alcanzaron buen testimonio, pero no recibieron, dice, proveyendo Dios algunas cosas mejores para quién, para nosotros. Dios te está proveyendo unas cosas mejores para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. A través de Cristo Dios nos ha proveído, nos ha dado cosas mejores que las de ellos. Para que nosotros también seamos nosotros, ¿verdad? Perfeccionados juntamente con ellos. Así que nos están esperando, hermanos. Para cuando usted y yo partamos de esta vida, usted y yo juntamente con ellos vamos a ser ¿qué? Perfeccionados juntamente con ellos. No están recibiendo, no han recibido nada, pero usted y yo ya recibimos muchas bendiciones. ¿A través de quién? De Jesucristo, el Hijo de Dios, hermanos. Amén. Así que eso es muy importante. Así que hay tres tipos de voluntades. Y se le llama la primera la voluntad operativa. Y en esta voluntad usted tiene que saber someterse primeramente a Dios. Es el qué de Dios. ¿Por qué el qué de Dios? ¿Qué quiere que hagamos con nuestras vidas? ¿Qué quiere Dios que hagamos con nuestras vidas? Ya vimos en 1 Corintios 12:4 que le sirvamos. Y se nos da dones ¿para qué? Para provecho. En esta vida, hermanos, Dios lo primero que quiere es que
usted sepa para qué Dios, hermanos, lo ha levantado y para qué Él quiere que usted sirva en esta vida y en esta carrera de la vida. Él tiene que una tarea específica para cada uno de nosotros. Dios nos da una tarea específica para cada uno de nosotros. Él no nos deja, hermanos, sin dirección. Por eso se nos dan dones espirituales, para que usted le sirva bajo ese don espiritual. Hermanos, y de acuerdo a su ministerio, el don, dice, es proporcional. Dios le da de acuerdo a su habilidad y de acuerdo a su carácter. Dios le proporciona ese don a usted. Y por lo tanto, dice Dios, ocúpate en esto. Esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y de esta forma vas a terminar tu carrera. De esta manera Dios te dice lo que quiere que usted y yo hagamos en nuestra vida o con nuestra vida. ¿Cómo? Porque hay un don que va a operar, pero eso se llama operativo, para provecho para nosotros. Y en esta carrera lo tienes que hacer de esta forma y tienes que vivir de esta manera para que no tropieces en esta vida. Y tienes que aprender a poner tus ojos en Jesús. Así como Jesús terminó la carrera, tú también la puedes terminar. Porque el Hijo de Dios la terminó como un ser humano, no como Dios. Su meta era llegar ¿a dónde? A la cruz, mi hermano, mi hermana. Era su meta. Dar su vida por usted y dar su vida por mí. Hermanos, pero del momento que nació, yo hubo un choque, oposición. Porque Herodes el Grande quiso ¿qué? Matarlo. Cuando empezó el ministerio, Satanás inmediatamente lo atacó. Después de los 40 días y 40 noches fue ¿qué? Atacado. La sociedad lo atacó. Hermano, los políticos lo atacaron. Y aún los religiosos atacaron a Jesús. Hubo mucha ¿qué? Oposición en contra del Señor. Y todas las ¿qué? Las derrotó y las venció. Por eso debes de poner tú los ojos ¿en quién? En Jesús, ¿verdad? Fíjate cómo Él sufrió el oprobio y fue menospreciado por ti y por mí. Pero tú no has llegado ni siquiera a un rechazo de la gente. Dice. Has pasado por problemas, pero no tan fuertes. Y ya eso te ha decaído, te ha desanimado. Sigue adelante. Pon los ojos en Jesús. Es lo que se nos dice, ¿verdad? Y para eso Dios te otorga a ti una bendición, para que te ocupes en esta vida, en lo que Dios quiere que tú hagas. Y esto es por eso que te da un ¿qué? Un don. Y en ese don debes de ¿qué? De operar. Y debes de trabajar, para que tú seas de gran bendición y eso te evite tropezar en esta vida. Dios no quiere perezosos espiritualmente. No quiere que usted sea un perezoso espiritualmente. Ni usted ¿qué? Cómodo tampoco. El Señor lo va a incomodar. Porque usted es como las águilas, hermano. ¿Qué hacen las águilas? Cuando ya sus polluelos estén grandes. No, les quitan todas las plumas. Y les comienzan a picar. Se comienzan a incomodar. Y ya no se estén de perezosos ahí esperando nomás que les caiga la papa. Entonces ya de una forma u otra empiezan a ser inquietados. Ya llegó el momento de ¿qué? De volar. Ya llegó el momento de salir del nido. Ya el momento de ¿qué? De cazar por mi propia cuenta. Es lo que tienen que hacer las águilas. Y si no, la agarran y la avientan hasta arriba. Y si lo hacen 3 veces, y si la tercera vez no hacen por volar, las dejan que caigan y se mueran. ¿Será injusto? ¿Verdad? Tienen que poder sobrevivir por sí mismas. Y ese es el sistema del águila. Así que hay otra voluntad. Se le llama la voluntad geográfica, en el cual usted y yo tenemos que operar. Y en esta voluntad, mis hermanos, Dios tiene un lugar específico para usted y para mí, donde Él quiere que estemos ocupados, donde Él suplirá también nuestras necesidades. Él quiere que estemos en un lugar ocupados y donde Él
va a suplir nuestras necesidades. Así que, mis hermanos, principalmente, ¿qué es el lugar en que debemos ocuparnos? La iglesia, el lugar donde usted debe servir, el lugar donde usted debe de apoyar y practicar los dones. Termina de leer ese capítulo 12, dice, para que no haya desavenencia dentro de la iglesia. Así que dentro de la iglesia formamos ¿qué? El cuerpo de Cristo. Y en este cuerpo de Cristo cada uno tiene un ¿qué? Una operación diferente. La mano no hace lo mismo que hace el pie, ni el pie hace lo mismo que hace el ojo, ni el ojo hace lo mismo que hace el oído, ni el oído hace lo mismo que hace la boca, ¿verdad? Ni la boca hace lo mismo que hacen los brazos, las manos, los dedos, hermanos. Cada uno tiene ¿qué? Tiene una ocupación en la cual tenemos que ocuparnos tanto unos como otros dentro del cuerpo de Cristo. En 1 Reyes 17:4 vemos, hermanos, que si estamos en el lugar equivocado no tendremos su provisión. Y si estamos haciendo algo equivocado, Dios no nos va a proveer algo que no estemos haciendo de acuerdo a su gracia y a su voluntad. Y eso nos va a causar ¿qué? Tropiezo. O ya te está causando tropiezo algo en tu vida. 1 Reyes 17:4 dice. Y vamos a leer hasta el versículo 7. Dice, beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿En dónde? En el arroyo. No vas a irte allá a la ciudad. No te vas a ir a la montaña. ¿A dónde te vas a ir? Le dijo. Al arroyo te vas a ir, le dijo el Señor. Dame el siguiente. Y él fue e hizo conforme a las palabras de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. ¿A dónde fue a vivir? Al arroyo. Al arroyo. ¿Conforme a la palabra de quién? Conforme a la palabra de Dios. Y conforme a la palabra de Dios, nosotros debemos de ¿qué? De servir, diga, y obedecer. Diga, servir y obedecer. Conforme a la palabra de Dios, porque ahí va a estar porque ahí va a estar mi provisión. Y de ahí se me va a suplir mi necesidad. Diga, se me va a suplir mi necesidad. Y los cuervos le traían ¿qué? Pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Dice, los cuervos obedecieron, hermanos, conforme a la palabra de Dios. Los animales, la naturaleza obedece al Señor, mi hermano, mi hermana, que no tiene ese razonamiento como usted y yo lo tenemos, mi hermano, mi hermana. Y sin embargo, ellos ¿qué? Obedecieron conforme a la palabra de Dios. Y dice que le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Qué tremendo, ¿verdad? Porque el cuervo no perdona la carne. No se lo comía el cuervo. El cuervo, hermanos, si hay carne, aunque sea podrida, pero se la va a comer. Pero estos animales venían y obedecían al Señor. Dame el siguiente, digo, bueno, pasando algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Dame el siguiente. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Fíjese, la viuda no sabía, porque cuando llegó Elías le pidió una torta, dijo, no, pues no tengo más que una poquita de harina y un poquito de aceite, ¿verdad? Y vine a juntar unas ramitas para cocerle y darle a mi hijo y esperó la muerte. Ella no sabía, pero ya Dios había dado ¿qué? Una orden, hermanos. Dios iba a proveer, ¿para quién? Para el profeta, para Elías, hermanos. Pero tenía que obedecer. Tienes que irte a dónde? Primeramente al arroyo de Querit. Y luego te vas a ir a donde? A Sarepta de Sidón. Ahí hay una orden yo. Oígalo bien, hermanos. La orden celestial ya está dada aquí. En su palabra ya está dada la orden celestial. Ya Dios dio la orden. El Espíritu de Dios está sobre mí, dijo el Señor, por cuanto me ha ungido para dar ¿qué? Ya la orden se ha dado, hermanos. Y el poder de Dios ya está activo dentro de usted y de mí también. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me van a ser testigos
Jerusalén, Judea, ¿y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Entonces la orden ya fue dada. ¿Y qué pasó? Esa es la orden, ¿esa es qué? Esa es la voluntad de Dios geográfica. En tal lugar, en tal parte, tienes que hacer las cosas y te tienes que quedar allí. Y de esa forma vas a recibir la bendición de parte del Padre. Entonces, hermanos, en tu vida espiritual muchas veces tropiezas porque no obedeces al Señor. Porque Dios te manda a hacer una cosa y no la haces. Desobedeces al Señor, mi hermano y mi hermana. ¿Qué dice Dios? Despójate de todo peso, pecado que te asedia. ¿Qué más te dice el Señor? Deja de juzgar, de criticar. No entristezcas al Espíritu Santo. Perdona. ¿Quieres que te perdonen? Pues perdona. Eso se llama la voluntad del Padre, hermanos, que ya fue dada la orden para que usted no tropiece en esta vida. Pero si usted y yo no obedecemos la palabra de Dios, mi hermano, pues no va a sentir la presencia de Dios, ni la provisión de Dios, ni que Dios está bendiciendo su casa, su vida, su hogar. ¿Por qué? Porque una cosa es que no está haciendo lo correcto delante de Dios, no está obedeciendo la palabra de Dios. Y por más que usted se esfuerce en su carne, no va a poder, hermanos, tarde o temprano vendrá el fracaso en su vida. Entonces, su voluntad, hermanos, motivadora. ¿Qué quiere ser Dios? Motivarnos a usted. ¿Por qué? Dios mira cómo hacemos las cosas. Dios está observando a cada uno de nosotros. ¿Cómo hacemos las cosas? 2. ¿Dónde lo hacemos? Y tercero, hermanos, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué hace ¿Por qué viene a la iglesia? ¿Cuál es el motivo principal por el que viene a la iglesia? Hermanos, debo decir, vienes porque te forzan, porque te obligan, sirves porque te están diciendo que sirvas, pero no estás motivado por mi palabra para servirme, por mi presencia, por mi gracia, por la salvación que yo te he dado. No hay motivación en ti. Lo haces para que te miren, para que te aplauden, para que te digan las cosas que lo haces muy bien. Pero tienes muchos problemas en tu vida. Y eso, hermanos, Dios lo está observando claramente. ¿Cómo lo hacemos? Las cosas. ¿Para quién lo hacemos? Mis hermanos. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos las cosas? Son las 3 preguntas que tenemos que hacernos. ¿Cuál fue, hermanos, la reprensión del Señor para los que ayunan y los que, hermanos, recibían limosnas? ¿Cuál fue? ¿Qué les dijo el Señor? Dame Mateo 6, del 1 al 8. Fíjate cómo el Señor los reprendió a estos. Guardaos de hacer ¿qué? Vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. de otra manera. No tendréis recompensa. No vas a tener de vuestro recompensa. Padre Que que está en los cielos. De vuestro Padre en los cielos. Dame 2. Cuando puedes, ¿qué? Des limosna, No hagas ¿qué? tocar trompeta delante de ti. Como hacen Los los hipócritas, en las sinagogas y en las calles. para ser ¿qué? alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú Des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto te va a recompensar en público. En público. Y cuando ores, no seas Sean como como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas, en las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su Recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrado a la puerta, ora a tu Padre que está en, Secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te te recompensará en público. hoy llorando. No Usen uses vanas repeticiones como los gentiles, porque piensan que por su palabrería serán oídos.
No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros les pidáis. Entonces, ¿qué sabe el Padre? Todo. Hermanos, todas, ¿verdad? El motivo por qué las hace. Y también, hermanos, Él mira cómo lo hacemos. Si lo hacemos para su gloria, para su honra, o para ser alabados por los hombres. O, hermanos, ¿cuál es la motivación principalmente por qué hacemos las cosas? ¿Para recibir el favor de los hombres? ¿Para quedar bien con los hombres? ¿Para que los hombres te alaben cuando das limonas allá en la calle? ¿Para que te digan que eres el mejor creyente, el mejor cristiano? ¿Cómo lo debes hacer, dijo el Señor? Que tu mano derecha no se dé cuenta que lo que hace la izquierda. Que no se den cuenta, dice. Hazlo de una forma que realmente tú no te lleves la gloria. Que a ti no te exalten los hombres, que a ti no te digan que eres lo máximo. Hazlo de una manera en que ni cuenta se den. Y mi Padre, que ve en lo secreto, que ve en lo oculto, Él te va a recompensar en público. Hazlo de esta forma, de esta manera. Y así fue como que reprendió el Señor a los que repartían limosnas y a los que oraban también. Y los que los reprendió, mis hermanos. Y dice, no sean semejantes a ellos. ¿A quién le está diciendo? A nosotros. A nosotros nos dice, no sean semejantes a ellos. Porque estos hacen las cosas pero para ser vistos por los hombres. Ellos ya tienen su recompensa. Así que Jesús nos está ¿qué? No está en contra, hermanos, de lo que ayunan y los que dan dinero o limosnas. Él está en contra de los motivos que los impulsan para dar limosnas y para orar en público. En eso está en contra. Si son los motivos equivocados para que usted sea exaltado, glorificado el nombre de Dios, eso, hermanos, está en contra de Dios. Pero si para que Dios sea exaltado y engrandecido, eso está ¿qué? De acuerdo al Señor. Pero debe serlo como el Señor dice. Cuando ores, ¿dónde tienes que orar? Dice. En lo secreto. En lo secreto. Entra a tu cuarto. Y cuando des limonas, no tiene que darse cuenta quién. El otro. El otro, ¿verdad? Con tu mano izquierda. Hazlo de una manera en que el Padre sea glorificado. ¿Quiere bendecir algo? Dígale, el Señor te lo manda. Dios te quiere bendecir en este día. Y el Señor quiere que lo uses correctamente para su gloria y su honra. No es para que te vayas a tomar, hijo. Mejor vente. ¿No tienes hambre? Vamos a comer en una parte. ¿Quieres un refresco, unos panes? Yo voy y te los compro en el nombre del Señor y que Dios le demos las gracias al Señor. Y que Dios sea el que te provee y el que te bendiga. Hermanos, entonces el Señor dice claramente que nosotros lo que hagamos tiene que ser puesto en fe en el Señor. Si nuestro motivo que hacemos no están de acuerdo a la voluntad de Dios, no será aceptable delante del Señor. Lo que usted hace, hermanos, y lo que usted realiza dentro de la iglesia, si no tiene la motivación correcta, de acuerdo a la palabra de Dios, Dios no lo va a aceptar. Por eso cuando Dios dice, cuando tú traigas limosna y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ¿qué dice el Señor? Ve y ponte de acuerdo con tu hermano antes de presentar tu limosna o tu ofrenda. Ve y perdónale y dile al hermano, hermano, vengo a reconciliarme contigo. Estamos un poco distanciados, yo no sé por qué, pero si es algo mal, pido perdón. Te humillas, hermano, y ellas gracias delante de Dios. Y si el hermano sigue con esa ira y ese coraje, pues usted se libró ya. Porque el hermano no lo quiere perdonar. Y cuando el hermano venga y quiera ser perdonado, Dios no lo va a perdonar hasta que él no arregle esa área con el hermano o con el hermano. De acuerdo a la palabra de Dios, así dice la palabra. Hermanos, y conforme a la palabra, usted y yo tenemos que aprender a relacionarnos, hermanos, y a perdonarnos unos a otros, y a ayudarnos y apoyarnos, y a soportarnos en amor los unos a los otros. No va a ser fácil, hermanos, ¿verdad? Porque nosotros chocamos, también somos de carácter difícil, y ellos también, hermanos. Pero se nos manda a hacer eso, amén. Amén.
Y hay que hacerlo, hermanos. Queremos la bendición, amén. Así que, para estar dentro de la voluntad de Dios, ocupamos hacer lo correcto, en el lugar, hermanos, indicado, y por la razón correcta también. Para estar dentro de la voluntad de Dios, ocupamos hacer lo correcto, en el lugar correcto, y por las razones correctas, que honren y exalten el nombre de Dios. Y para ella debemos de ¿qué? De aceptar la voluntad escrita de parte de Dios. Hermanos, con todo respeto, hay hermanos y hermanas que andan buscando siempre palabra. No, hombre. Y corren de una parte y corren de otra. Pero ya tenemos la voluntad escrita de parte de Dios. Amén. Ya Dios te dice lo que Él quiere que yo y usted hagamos, hermanos. Y cómo debemos de comportarnos y cómo debemos vivir. Eso se llama la voluntad escrita. Entonces, yo le decía ya el jueves que les compartí la palabra de Dios en el Cibut a los hermanos. Decía, la profecía es una cosa y la iluminación es otra cosa. La palabra de Dios ya está escrita, eso es profecía. Y alguien tiene palabra, eso se llama iluminación. Y la iluminación quiere decir que Dios te está iluminando para que digas algo. No significa que sea un profeta. Como el Dios te puede iluminar a ti o a él o a ella para que tú digas algo. Pero eso viene de Dios, eso se llama iluminación. Eso no se llama profecía. Y ahora todo el mundo quiere ser profeta. Santo. No, pero ahora en la palabra de Dios dice que su voluntad, hermanos, ya está manifestada por medio de 66 libros. Lo que Dios quiere que haga el ser humano ya fue terminada. El canón de la Biblia fue cerrado, mis hermanos, porque Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, nos habla por medio de ¿quién? Del Hijo. A Dios nadie lo ha visto jamás y nadie ha escuchado la voz jamás. El unigénito Hijo del Padre fue el que escuchó la voz. Nosotros no la hemos escuchado de una forma audible, la escuchamos por medio de su palabra, por medio de la palabra ya escrita, hermanos. Y la gente confunde esos términos. Esos términos, hermanos, se confunden. Y mucha gente en esos términos, pues ya se dan el título de ¿qué? Perfecto. Y con todo respeto, ¿no? Allá ellos, si se quieren darle ese título, allá ellos. Pero ahora tenemos nosotros la voluntad de Dios escrita. ¿Verdad? Lo que el Señor nos dice. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Ya declarada, porque eso ya está declarado en la palabra de Dios. Dámelo ahí, mi hermano. Segunda de Pedro 3:9. Diga que todos los hombres Que todos los hombres sean salvos. sean Esa es la voluntad del Padre. ¿Y cómo van a ser salvos? Si no hay quien les predique, hermanos. ¿Qué debe hacer la iglesia? Pues unirse para predicar, para que también muchos sean salvos. ¿Quiénes? Todos nosotros unirnos, hermanos. El día 13, que viene siendo el próximo sábado, vamos a ir a la mesa. ¿Qué quiere Dios? Que todos ellos sean salvos. Amén. Amén. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. al arrepentimiento. Entonces Dios quiere que todos sean salvos. Entonces, usted y yo somos llamados a llevar la palabra del Evangelio a toda criatura, mi hermano, mi hermana, porque Dios quiere que todos sean salvos. Y nosotros en obediencia vamos y lo hacemos. Y eso queda ya entre Dios y las personas. Nosotros obedecemos y nos sujetamos a la palabra de Dios. Porque la voluntad de Dios ya está, diga conmigo, escrita. Escrita. Él quiere que todos los hombres. 2. Dámelo. 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra, que nos apartemos. Entonces, la voluntad del Padre ya está escrita. ¿Cómo se llama? Él quiere que todos seamos santificados y que nos apartemos de toda clase de ¿qué? Fornicación. Esa es la voluntad del Padre.
¿Y hasta dónde? Escrita. Entonces, ¿dónde tiene que buscar la voluntad del Padre? En la palabra, en la escritura. No tiene que venir a que yo le dé una palabra. Usted mismo escudriñe la escritura. Porque ahí está, ¿qué? Expuesta la voluntad del Padre. ¿Qué quiere la voluntad del Padre? Bueno, con mis ingresos, ¿qué pide Dios el Padre para usted? Apoyar la obra. Sí, y te pide un ¿qué? Un 10% de tu salario. Esa es la voluntad del Padre. Y si no, ¿cómo te cataloga Malaquías 3:10? Un ladrón. Vosotros todos me habéis ¿qué? Robado. ¿Y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas, ¿verdad? Entonces, la voluntad del Padre es que usted también en esa área cumpla con la voluntad del Padre. Hermanos, pero ahí como que ya nos dolió, ¿verdad? Santo. Ahí no se escuchó muchos amenes. Pero es la voluntad del Padre. Pero que si no, viene ¿quién? El devorador. Y te va a quitar todo lo que tú tienes. Tarde o temprano el devorador va a aparecer en tu vida. Tal vez ahorita no, porque el Señor tiene misericordia, mi hermano y mi hermana. Entonces, yo sé que ahorita van a empezar a levantar uno y se van a empezar a ir unos manos. Así me pasó el otro día que estaba predicando. Daniel Quejero. ¿Verdad? Empecé a predicar la palabra y algunas personas empezaron a molestar y a salirse también. Efesios 5:18, dame la voluntad, dame qué es la voluntad de Dios ahí, mi hermano. Que todos seamos ¿qué? Llenos Del Espíritu Santo. que seamos llenos del Espíritu Santo. Mi hermano, mi hermano. No se embriaguéis con vino en el cual hay ¿qué? Disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Entonces es la voluntad del Padre. Y ustedes seamos llenos del Espíritu Santo. Yo he visto gente, hermanos, y no por criticarlos ni mucho menos, pero le estoy poniendo el ejemplo, que van hasta, ¿sabe qué parte? A congresos. Cuando usted tiene la palabra de Dios, estúdiela, escudriñela, hermano. No es que esté mal que de repente venga un predicador y venga y lo escuche, está bien, gloria a Dios por ello, ¿verdad? Pero hermano, van hasta México, gastan dinerales allá para ir, para el hospedaje, para comer, para el camino, hermanos. Y cuando se trata de que usted venga, escuche aquí la palabra de Dios los días viernes, ni un viernes se para, hermano, para estudiar la palabra de Dios. Estamos teniendo un estudio que empezamos ya, capítulo 1 de Mateo, y vamos en capítulo 1 de Mateo. Es un seminario, hermanos, así se llama, SEAN, Seminario por Extensión Alcanzando las Naciones. Así se llama. Y se nos está dando hojas para que usted aprenda, hermanos, por qué el Evangelio del Señor Jesucristo. Y eso es muy interesante, mi hermano y mi hermana. Estuvimos viendo este fin de semana acerca de los cananistas y acerca de los cobradores de impuestos. Y que el Señor traía desde los dos. Tanto traía un cananista como traía un cobrador de impuestos, y estos estaban en contra. Y un día le presentaron una moneda al Señor y le dijeron, ¿es lícito dar qué? El impuesto. Dar Tributo. Tributo a César. ¿Y qué dijo el Señor? Dar al César Lo que es de César. y a Dios. Si decía que sí, ¿quién se iba a ofender? El cananista. Si decía que no, ¿quién se iba a ofender? El publicano. El publicano, porque hay que cobrar el impuesto. Y traía dos. Dos traía el Señor. Uno a favor y otro en contra del gobierno. Y el cananista era un revolucionario. Pero es importante, hermanos, que aprendamos el por qué, ¿verdad? La palabra de Dios y por qué esa enseñanza en veces no las escudriñamos. Así que, luego, hermanos, la voluntad del Padre, según 1 Tesalonicenses 5:18. ¿Qué dice Dios? Da gracias a qué? En todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. O sea, sean agradecidos. Seamos agradecidos y den gracias a Dios en todo. Pues me está yendo mal, me divorcié, se pasó esto con un familiar. Da gracias a Dios. Tú no lo sabes por qué, pero tú da gracias a Dios. ¿Verdad? Dice en todo. En Cristo Jesús, hermano y hermana.
Esa es la voluntad de Dios. Y luego, hermanos, Filipenses 4, del 11 al 13. Vámonos a Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a ¿qué? A contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé también vivir en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así como que, Estar saciado como pues también. para tener hambre. Y luego, Así para tener abundancia como para padecer necesidad. muy bien. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer ahí, hermanos? Ser agradecidos. Aquí seamos que nosotros sabernos contentar, cualquiera que sea nuestra situación. Y que esté, hermanos, en lugar de renegar, ay, es que cuando no era creyente me iba mejor. Es que cuando no iba a la iglesia, parece que ahora que quiero servir a Dios me está yendo peor. Me está yendo como en feria. Ya no me alcanza para nada. No, hermanos, Dios nos dice que debemos estar contentos en todo. Porque eso es de la carne, mi hermano, y ese es un pensamiento que viene del infierno. Ya ves, vas a la iglesia y en lugar de irte mejor, estás peor. Te ibas mejor cuando andabas allá con los baquetones aquellos. Y le dije a la mujer, pues a lo mejor te voy a volver a mandar con los baquetones para que tengamos de comida aquí. No, hermanos, debemos de estar ¿qué? Contentos y nosotros ser agradecidos también delante de Dios. Esa es la voluntad del Padre. Y hermanos, y si es necesario que suframos, pues, hermanos, agradecerle a Dios también. Amén. Primera de Pedro 3:17. Primera de Pedro 3:17, por favor. ¿Qué dice? Porque mejor es que Que padezcáis haciendo el bien, si es la voluntad de Dios, así lo quiere. si así lo quiere, que haciendo el mal. Si es la voluntad de Dios y si Dios así lo quiere. Y si, hermanos, si Dios así quiere que usted sufra por un tiempo, no será por mucho tiempo. Hermano, también Dios dice, esta es mi voluntad. En vez de haber sufrimiento, pero no le eches la culpa a fulano, sutano, perengano. ¿Se acuerdan de Job? Algo parecido. Dios así lo quiso que padeciera Job. Porque iba a enseñar, iba a traer una bendición mucho más grande sobre Job. Pero no lo entendía tal vez en el mismo momento. Porque cuando uno está pasando por algún problema duro, difícil, hermanos, lo que menos queremos es aceptar la voluntad del Padre. Pero acéptenla. Si es tu voluntad, Padre, yo la acepto. Recuerden que el Señor le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y fue, hermanos, y ser que crucificado. Y la crucifixión, decíamos el viernes, que era ¿para quién? Para los cananistas, para los rebeldes, para los revoltosos, hermanos, para los que se oponían a Roma. Esa era la ¿qué? Crucifixión. Y Jesús fue crucificado. No por él, porque nosotros éramos los rebeldes, los revoltosos, los ingratos, hermanos, los que estamos opuestos en contra del Señor, en contra de Dios. Y Él vino y dio su vida por usted y también por mí. ¿Qué tenemos que hacer? Agradecidos. Amén. Y luego, hermanos, Romanos 12, del 1 al 2, dámelo, por favor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio De la La renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la buena voluntad de Dios, hermanos, es que usted y yo sirvamos. ¿Cómo? Presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, para que sirva, que tu cuerpo sirva. ¿Dónde? En el reino de Dios. Que a lo que hagas, hermanos, sea agradable, como una ofrenda agradable ante los ojos de Dios. No se conforme, mi hermano, con decir que ya es salvo, que va a ir al reino de los cielos. Qué bueno, gloria a Dios por ello. Pero mientras no nos vayamos, debemos de esforzarnos en servir.
en el reino de Dios, porque esa es la voluntad del Padre. Así que, mis hermanos, aquí vemos la voluntad escrita de parte del Padre y se le llama la voluntad, hermanos, declarada por la bendita palabra de Dios. Y el Padre dice, quiero que sirvas, pero vas a servir no donde tú quieras, porque hay hermanos que si no sirven en alguna parte ya no quieren servir. No, donde Dios te diga, donde el Señor te diga a través del siervo o de la sierva que está encargada de ese ministerio. Ahí vas a servir. Y aprende humildad, dice Dios. Y aprende a sujetarte. Es lo que el Señor nos dice, hermanos y hermanas. Y no estés como el chamaco chillón, dice. ¿Por qué? Porque avientas las cosas y no las haces las cosas a tu forma y a tu manera. En el reino no es así, hermano y hermana. En el reino es diferente. En el reino se sirve diferente. Y se sirve, uno, porque somos agradecidos. Dos, hermanos, porque Dios es digno de toda adoración y toda alabanza. Tres, porque los ángeles del cielo anhelaban y deseaban servir al Padre. Y dijo Dios, no, los redimidos, los que fueron cambiados, transformados, ellos son los que van a recibir, ¿verdad? Y los voy a bendecir con dones, con talentos, y los voy a bendecir con salud también, para que hagan las cosas como a mí me agrada. Es lo que el Señor quiere, mi hermano y mi hermana. ¿Por qué cree que Dios muchas veces, hermanos, hace cosas maravillosas y extraordinarias con algunos? Porque son obedientes delante del Padre. Y algunos batallamos para que el Señor nos bendiga, porque hay cierta rebeldía todavía en nuestras vidas. Y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Estábamos un jueves allá en Cibuta y pusieron un arbolito de ahí de Navidad. Y llegó un varón ahí. Y yo empecé pues no es mi casa, no es mi hogar. Y aunque fuera, pues, ¿qué tiene que ver un arbolito? Y comenzó, ese arbolito comenzó allá, no lo escuché bien yo, pero salió molesto, enojado, porque está un arbolito ahí. Ese arbolito habrían de quitarlo de ahí. Y se lo cogió y se salió. Pero si le causó tropiezo al hermano. Un arbolito. No, hermano. Usted va, adora, exalta, glorifica el nombre de Dios. Si otros tienen ideas del árbol, pues allá ellos, ¿verdad? Pero usted no va a adorar el árbol. Ni las luces, usted adora a Cristo Jesús, ¿verdad? Y mientras la tradición no contradiga la palabra de Dios, se puede hacer. Pero si contradice la palabra de Dios, entonces no lo haga. ¿Verdad? Por ejemplo, ahora que van a dar la vuelta allá a la Virgen de Guadalupe, pues usted no lo haga, eso contradice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero si el arbolito está ahí, ¿verdad? Y pone una carta con una ofrenda para el pastor y dice, esto es para el pastor. ¡Santo! ¡Amén, amén, amén! Entonces no lo quiten, hijo. Pongan muchos arbolitos ahí. No, bueno, estamos jugando nada más. Así que, mis hermanos, para terminar esta carrera, nosotros debemos aceptar la voluntad del Padre como Él les pone, para que usted y yo nos tropecemos. Poniendo siempre nuestra mirada aquí en el Hijo de Dios, en Jesucristo. No lo pongan en hermano, en hermana, ni en el pastor, hermanos. Porque aunque usted crea que el pastor es perfecto, no es perfecto, hermanos. Le faltan demasiadas cosas al pastor. Así que, mi hermano, pongan al Señor, porque tarde o temprano puede ser algo que el pastor lo va a decepcionar. Y usted se va a caer, a lo contrario. No. Vamos a orar por el pastor. Vamos a pedirle a Dios su bendición, porque es humano también y se puede equivocar también. Amén. Amén. Por eso el hermano que cayó, la hermana que resbaló, hermanos, no lo siga juzgando, criticando, ore por él y pídale a Dios que lo ayude y lo bendiga también. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, y le agradecemos al Padre en esta hora.